Necesitamos de la justicia de Dios porque nosotros no podemos ganarla, no la merecemos, no podemos alcanzarla en nuestras propias energías, en nuestras propias fuerzas. Y para ello, entonces, hermanos, acá el apóstol Pablo en este pasaje nos muestra una imagen sombría, podríamos decirlo así, hermanos, lúgubre de la humanidad. Nos muestra una imagen oscura de la humanidad, una imagen tenebrosa y cualquier acepción que usted pueda encontrar ahí a esa palabra sombrío y lúgubre de la humanidad. Pero que se aclara, esa oscuridad, esa tenebrosidad, se aclara, hermanos, bajo la única luz que puede aclarar la oscuridad del mundo. ¿Cuál es esa luz, hermanos? Jesucristo es la luz del mundo, hermanos. Y damos gracias a Dios porque a pesar de esta imagen lúgubre que encontramos en el mundo, encontramos una luz verdadera, aquella luz verdadera que vino a este mundo, hermanos, por un propósito, con un propósito, hermanos, salvar a la humanidad de la condenación eterna. El evangelio entonces es necesario, hermanos, porque esa imagen sombría atrae algo que es una realidad. Aunque a veces es difícil de aceptar, pero es una realidad. Porque la ira de Dios, dice el versículo 18, leamos si quieren, hermanos, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿qué dice, hermano? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Imagínense, hermano, esas cosas invisibles como lo son el eterno poder y la deidad de Dios, se hacen ¿qué? Claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio. ¿Qué pasa, hermanos, cuando sucede esto en la vida del ser humano? Cuando nos envanecemos en nuestros razonamientos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Aquí lo vamos a dejar en esta mañana. El evangelio entonces, decía, hermanos, es necesario para el ser humano, es necesario para el mundo, debido a esta imagen sombría que encontramos en este pasaje, hermanos, del ser humano, y casi hasta el capítulo 3 de Romanos. Pero ahí es donde el evangelio, hermanos, surge como esa luz para el mundo. Y dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la primera razón, hoy vamos a ver algunas razones, hermanos, porque para la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios se muestra, se revela? La primera razón por la que la ira de Dios se revela, hermanos, o se muestra, es porque hay dos tipos de actitudes en el ser humano que le desagradan a Dios. Dos tipos de actitudes. La primera actitud es impiedad. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Impiedad. Impiedad, es decir, maldad, perversidad, vivir sin tomar en cuenta a Dios, menospreciar o desafiar las leyes de Dios. Desafiar a Dios, en pocas palabras. Una vida impía es una vida que desafía las leyes de Dios. En realidad es aquella actitud, hermanos, que ignora voluntariamente a Dios. Ignora voluntariamente a la palabra de Dios. Esta es impiedad. Pero la segunda actitud es injusticia. Dice, desde el cielo contra toda impiedad injusticia. La segunda entonces actitud es injusticia, es decir, hermanos, es una maldad moral, es irrectitud, dijeran algunos, no es falta de rectitud, es privar a otro de lo que es suyo o le corresponde, sin ley, es estar sin ley. En pocas palabras, hermanos, es rechazar la ley de Dios. Injusticia es rechazar la justicia de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Ahora, estas actitudes, dice, detienen con injusticia
la verdad. Esa palabra detener, hermanos, significa suprimir, ¿verdad? Cuando usted le da a suprimir, que está escribiendo, ¿qué es lo que hace? Su carta ahí en Word, borrar, ¿verdad? Usted elimina. Esa palabra, hermanos, en su origen significa suprimir, significa retener, significa obstruir. Es decir, son actitudes, hermanos, que finalmente llevan a acciones para impedir injustamente que la verdad se desarrolle. Es decir, que conocen la verdad, ¿sí? Saben la verdad, conocen la verdad, pero no permiten que esa verdad, hermanos, avance en ellos mismos. En otras palabras, no pueden alegar ignorancia de la verdad, sino que la conocen, pero la niegan voluntariamente. Es decir, no pueden alegar ignorancia, la conocen, pero voluntariamente han decidido rechazarla. Es decir, que a pesar de tener acceso a esa verdad, deciden ignorarla, desecharla y hacer todo lo que sea para evitar esa verdad, e incluso deshacerse de esa verdad, deshacerse de ella. Quieren vivir, en otras palabras, como les place. Quieren vivir bajo sus propias leyes, quieren vivir bajo sus propias reglas y no como Dios lo revela. Quieren vivir cualquier tipo de vida, esa vida, hermanos, que yo estoy seguro que ustedes la sintieron en ustedes antes de conocer al Señor. Es esa vida, hermanos, que queremos que nos estimule, que nos emocione. Queremos vivir al borde siempre, al filo de las emociones, de sentir algo más, y por eso queremos algo más, queremos un mejor carro, queremos emociones fuertes, queremos hacer nuestra voluntad, darnos el gusto de todo lo que nuestro corazón y nuestro ser nos pide. Quieren sentir ese tipo de vida, hermanos, que no importa sobre quién tengamos que pasar, decidimos llevar ese tipo de vida. Aun si es necesario pasar sobre Dios mismo, lo hacemos. Lo tremendo de esto, hermanos, es que conocen la verdad, pero no quieren aceptar esa verdad. Y por lo tanto, el mismo apóstol Pablo en el versículo 20 dice en su última frase, que son, ¿qué dice? Inexcusables. O sea, no tienen excusa, porque la conocen, pero decidieron voluntariamente rechazarla. No tienen excusa. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero ¿cómo es que conocen a Dios? ¿Cómo es eso que conocen a Dios? El pasaje lo explica. Bueno, lo primero, hermanos, es que conocen a Dios a través de su interior. Conocen a Dios a través de su interior, es decir, su mente y su conciencia. Mire, Dios puede ser conocido, hermanos, a través de algunas cosas que se manifiestan o se hacen evidentes en el hombre a través de su mente y a través de su conciencia. Es decir, los hombres pueden conocer lo que se requiere para ser llevados a Dios. Sin embargo, deciden no hacerlo, tienen el conocimiento en su mente, pero anulan ese conocimiento o lo rechazan o lo niegan ese conocimiento. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios, ¿qué dice? O sea que le conocen. Hay algo adentro de ellos que les hace conocer algo de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice que es? Manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hombre, hermanos, tiene además entonces una conciencia que podríamos decir que es una conciencia innata, un conocimiento instintivo de Dios. El hombre puede reflexionar en su interior. Mire, Romanos capítulo 2, versículo 15, vea unas páginas de adelante, por favor. Solo lo voy a mencionar porque lo vamos a ver en su momento. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley, ¿qué dice? ¿Que dónde está escrita? Mire pues, en sus corazones. ¿Y qué dice que hace esa ley escrita en sus corazones? Su conciencia. ¿Y qué dice? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿y cómo van a ser? ¿Será que van a ser salvos los mayas? Dicen algunos, ¿verdad? La respuesta es esa. Como si la Biblia no había venido a América cuando ya los mayas ya... Pues aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. La ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia.
acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. No obstante, entonces, hermanos, el hombre prefiere no conocer a Dios. Prefiere no conocer a Dios. Mire, llega al extremo de tomar la verdad que está adentro de él y anular esa verdad, suprimir esa verdad. Suprimir esa verdad, ocultar esa verdad. El hombre rechaza el conocimiento de Dios que está dentro de él, que el mismo Dios sabe que puso en él. Así que, hermanos, no es una ira injusta. Por eso es que estamos hablando de la ira de Dios. No es una ira injusta porque dice, ay, ¿por qué es que Dios no debería ser así si Él solo es amor? No, también hay una ira de Dios que estamos estudiando en esta mañana y vamos a tratar de ampliar un poquito más. Dios sabe entonces, hermanos, lo que puso en el hombre. De manera, hermanos, que por eso dice el versículo 20 que ya leímos, que no tienen, ¿qué dice? Excusa. No tienen excusa. Y esa es la razón, la primera razón que vamos a ver en esta mañana de la ira de Dios. Mire, el otro elemento, hermanos, es que conocen a Dios. Ya vimos, hay un conocimiento interno, ¿no? Una conciencia, una mente. Pero adicionalmente, conocen a Dios a través de la creación. ¿Qué dice el versículo 20? Porque las cosas, ¿qué dice? Invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Imagínense, hermano, hasta dónde llega ese conocimiento. Su eterno poder y deidad se hacen, ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la creación es el segundo elemento, hermano. La creación revela a Dios. Toda la creación. El universo revela a Dios. Revela la presencia de Dios. La naturaleza revela a Dios. Declara a voces, declara a gritos la presencia de Dios. La creación, hermanos, todo lo que vemos en nosotros mismos y en la naturaleza y en el universo, vemos, hermanos, nos da gritos en relación a Dios. Podemos entonces decir que hay una evidencia interna que es la mente y la conciencia, pero hay una evidencia externa que es la creación. Imagínense, hermano. Ahí está la evidencia interna y está la evidencia externa. Los hombres entonces, hermanos, podemos ver más que un ser supremo detrás de la creación del universo. Podemos ver las cosas invisibles de Dios. Su eterno poder y deidad lo podemos ver a través de las cosas visibles. Ahora, el ser humano, hermanos, puede ver entonces el eterno poder, es decir, su inteligencia, su supremacía, su infinito poder. Mire, el ser humano puede ver a Dios a través de la creación en la tierra, en el espacio exterior, en las plantas, los animales en sí mismos, su cuerpo, sus maravillas a través de nosotros, de esas capacidades, hermanos, que tenemos. Mire, la conformación de esos sistemas que usted tiene, toda su biología, todos sus órganos que usted tiene. Hermanos, hay una maravilla allí, una tremenda maravilla que nos evidencia el poder de Dios. Nos revela el poder de Dios. Mire, ahí el ser humano, hermanos, puede ver un poco de la estructura de Dios. Puede ver en relación a la variedad de Dios. Mire pues cuántas variedades de animales hay. Cuántas variedades de plantas hay. Cuántas estrellas hay ahí que ni siquiera sabemos, pero que pues podemos imaginar mucho. En nosotros no hay ninguno que sea igual. Podemos entender entonces la estructura de Dios, la variedad de Dios, la belleza de Dios, su orden, su armonía, hermano, porque ya se imagina usted que mi mano quiera jalar para ese lado, yo le quiero dar una orden, pero no me hace caso. Dios ha puesto leyes en mi cuerpo que rigen el corazón bombeando, el cerebro funcionando, los riñones filtrando y cada órgano, ¿verdad? Cada órgano. Que indudablemente Dios lo puso con razón. Me recuerdo hace unos años decían que las amígdalas no servían para nada, solo para enfermarlos. Pregúntenle a los médicos hoy en día si piensan lo mismo. Ya no piensan lo mismo, ya hoy ya no las quitan. Son un filtro, dice. Es el primer filtro de las enfermedades que entran, ¿no? Ahí se queda.
Y así, entonces podemos ver, hermanos, esa armonía, ese propósito de Dios, esas leyes en nosotros. Mire, cuando el hombre mira todo esto, hermanos, cuando el hombre realmente, honesta y sinceramente reflexiona, razona de manera honesta, sin prejuicios, entonces, hermanos, puede ver claramente que el universo, el mundo y todo lo que en ellos hay fue hecho por un creador, por un Dios poderoso. Puede ver la belleza del creador, puede ver su majestad, puede ver su inteligencia suprema, su conocimiento sin fin, puede ver su gloria, su valor, su dignidad, su propósito, su significado y su orden. Y muchas cosas más que ni siquiera puedo yo expresar ni decir. El ser humano, entonces, hermanos, a través de la creación, puede ver el eterno poder de Dios. Pero también el hombre puede ver su divinidad. La manera como él se preocupa por cada detalle. Y no me diga que no. Cada detalle. Cada detalle. Ya se imagina usted que dijera, no, es que las pestañas no me sirven para nada. Y así podemos pensar en cada detalle. Se preocupa por cada detalle. Es que un día va a venir un asteroide y va a chocar sobre la Tierra y entonces, porque como todo eso fue producto de una gran explosión, entonces todo eso está en un caos permanente. No hay ningún caos. Es más fácil creer la palabra de Dios, hermanos, que creer esas patrañas. El hombre entonces puede ver la manera como Dios se preocupa, como Dios provee para su creación. ¿Cuántos tipos de comidas hay? ¿Cuántos tipos de plantas hay? Y hay alguien que se atreve a decir que Dios nos tiene olvidados. Que Dios no se preocupa, porque si no, no permitiría que el mundo estuviera como está. Y todos los recursos que nos da, ¿será que se preocupa Dios o no se preocupa? Entonces, hermanos, se interesa por la vida. Dios se interesa por la vida. Si Él creó la vida, Él es la vida en sí mismo. Claro que se preocupa por la vida. Mire, le interesa la vida. Le interesa, regenera también. Si no, corta esa planta, córtele una rama a esa planta, ¿qué va a pasar de aquí a un par de meses? Hay otro, ¿verdad? Regenera. Y si no, mire si usted cuántas veces se ha enfermado y hoy pues está más o menos, ¿va? Regenera, da plenitud. Mire, hermano, da plenitud, da sentido a todas las cosas que Él ha creado. Dios, hermanos, hay tanto detalle en la creación, hermanos, que no ha podido ser creado ni replicado por el mismo ser humano que lleva miles de años de existir y sin embargo no ha podido crear una uña solita. Sí, las acrílicas, dice. Déjese un su año las uñas acrílicas y me cuenta. Porque hasta su propia uña se le va a caer, se le va a podrir. Entonces es por ello, hermanos, que el ser humano en todas las épocas, haya o no haya tenido una Biblia en sus manos, es inexcusable. Es inexcusable porque tiene en la creación, entonces, hermanos, toda la evidencia que se pueda imaginar, toda la evidencia que se pueda imaginar. Y mire, y toda esa evidencia, hermanos, solo nos señala, solo nos apunta directamente hacia un Dios, hacia Dios. Y aunque esa idea de inexcusable, hermano, puede ser chocante, ¿no? Es chocante porque cuando le dicen, no hay excusa para el error que cometiste hoy. Cómo duele eso, ¿verdad? No hay excusa cuando le dicen a uno, no tenés excusa. O no, mira, ¿por qué viniste tarde? Me decía mi papá. Es que fíjese que no sé qué, con todos los pretextos, ¿va? Y la verdad es que, ¿qué creen ustedes que podía andar haciendo un joven a las 8 de la noche afuera? Y no miren para allá. Entonces me decía mi papá, no hay excusa, me decía. Yo te dije que a las 6 tenías que estar aquí. No hay excusa. No hay excusa, hermanos. Mire, aunque esa idea puede ser chocante, es tan cierta por todo el conocimiento, hermanos, que se evidencia a través de la creación. A través de la creación. Solo se necesita ser un poco honesto. Sí, un poco honesto, un poco observador.
Se necesita ser honesto para encontrar que hay evidencia tremenda, sin fin, a través de la creación. Y hermanos, esta es, por lo tanto, la segunda razón por la que se manifiesta la ira de Dios. Porque hay tanta evidencia como para rechazarla. El hombre entonces es inexcusable porque no tiene que responder, no tiene defensa. Mire, cuando un día el ser humano se presente allá delante de Dios y Él le diga, ¿qué razones me das para que yo te deje entrar en mi cielo? Es que fíjate que a mí nadie me habló. Es que fíjate que a mí, un solo cristiano no me dijo nada. La Biblia, nunca tuve una Biblia en mis manos. Inexcusable. No tiene que responder, no tiene defensa, no tiene tan siquiera una mínima justificación por su rechazo voluntario ante Dios. Por eso relata el doctor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 17, se los leo. Hechos 14, 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios, ¿verdad? No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mire pues, ahí encontramos nuevamente la evidencia interna y la evidencia externa. Alegría en nuestros corazones. Los sentimientos de alegría, no, esos son míos, fíjense, no son suyos, no son míos. Dios puso eso también adentro de nosotros para que pudiéramos disfrutar y ser felices. Y también dejó la lluvia como una evidencia, dice el pasaje, tiempos fructíferos. Dice, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, dice. La evidencia externa y la evidencia interna. Entonces dice también el salmista, yo sé que este salmo se lo saben, digámoslo todos, los cielos y el firmamento. Salmos 19.1, Salmos 19.1. Dice también el salmista en Salmo 97, versículo 6, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Ahora, la tercera razón, hermanos, por la que se manifiesta la ira de Dios, la encontramos en el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, mire pues, habiendo conocido a Dios, ¿cómo? Evidencia interna y evidencia externa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La oscuridad, ¿verdad? Que decíamos en un principio, que solo la luz de Cristo, la luz del Evangelio. El apóstol Pablo entonces utiliza acá un tiempo pretérito, pero que en el presente el ser humano aún lo hace. Esto no es solo algo de la generación del apóstol Pablo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso pasa hoy en día también. Ni le dieron gracias. Eso pasa hoy en día también en el ser humano. Conoce a Dios, entonces. Conoce a Dios debido a sí mismo, es decir, sus pensamientos, sus razonamientos, su conciencia. Y también lo conoce, decíamos, debido a lo externo, la creación, la naturaleza y aún el infinito, ¿no? Exterior, las estrellas que apenas logramos ver. Pueden saber que Dios les da vida, pueden saber que Dios les puso un límite. Mire, hermano, cuántos límites, aunque lo vemos muy de lejos, ¿verdad? Pero cuántos límites hay en el universo, ¿no? Cuántas leyes hay ahí, la luna dando vuelta alrededor de la tierra, dando vuelta alrededor de un sol, y nos da las diferentes estaciones del año, que en algunas hay lluvia, en otras hay colores, en otras hay... Mire, hermano, cuántas leyes hay allí. Entonces, conocemos a Dios en lo interno y en lo externo. Pueden saber que Dios da vida a todo eso, que les puso un orden, un límite a través de esas leyes. No obstante, los hombres, dice aquí el pasaje, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y entonces eso genera, hermanos, la tercera razón, la ira de Dios. No le glorificaron ni le dieron gracias. Qué trágico es para el hombre, hermanos, cuando rechaza a Dios. Qué trágico, qué terrible, hermano, porque hay dos cosas terribles que suceden. Y la primera de ellas, el pasaje lo dice, sus razonamientos se hacen ¿qué? Sus razonamientos se hacen vanos, en otras palabras. Es decir, hermano, sus pensamientos,
sus especulaciones, sus conclusiones se hacen inútiles. Sus conclusiones no tienen éxito. ¿Cómo es que alguien llegó a la conclusión de que venimos del mono? Imagínense. Entonces, hermanos, esos razonamientos se hacen inútiles, sin éxito, sin sentido, sin valor. Y esa es la razón por la que hoy en día se nos venden ideas, se nos venden pensamientos, se nos venden ideologías, se nos venden filosofías, se nos venden hasta teologías vanas, sin sentido, sin valor, sin lógica bíblica. Realmente, hermanos, todo aquel que expulsa de sus pensamientos a Dios termina teniendo una mente vacía, inútil, sin sentido. Y si no, que lo digan los pro aborto, los pro ideologías. Mire, hermano, algunos de esos ejemplos los encontramos en la misma Biblia. ¿Cuántos recuerdan de la generación de Noé? ¿Usted se recuerda cómo era la generación de Noé? Dice el pasaje de Génesis capítulo 6 que todo designio de los ¿qué? Pensamientos ¿de qué? Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa generación de Noé, hermanos, ejemplifica mucho a nuestras generaciones hoy en día. Designio de los... Mire, ya era algo que estaban determinados a pensar mal, determinados a pensar en su interior algo que era solamente el mal, de continuo solamente el mal. Y por eso dice el salmista que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos capítulo 10, versículo 4. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es el malo. Ahora, el primer elemento entonces, hermanos, que sucede en alguien que rechaza es sus razonamientos se hacen vanos. Pero número 2, su necio corazón es entenebrecido. Mire, la palabra necio significa sin sentido, sin entendimiento. Es decir, que es incapaz de ver la verdad. Se la pueden poner enfrente, pero no la mira. Se la pueden explicar, pero no la entiende. ¿Por qué? Porque es un necio. Por eso. Y por eso dice el proverbista, el camino de los impíos, Proverbios 2:13, el camino de los impíos es como la oscuridad, dice. No saben en qué tropiezan. No saben. No se dan cuenta que van mal. No se dan cuenta. Es como el hijo pródigo. Él creía que estaba bien o no. Estaba buscando una libertad, quería ser libre, yo no quiero leyes de nada. Y mi papá, viejito ruco, no, hombre. Mi hermano, ¿qué me importa que trabaje él solo? A mí, yo lo que quiero es mi libertad, ¿no? Esas reivindicaciones de ciertas generaciones, ¿no? Y que las vemos reiterativas en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo le llamaban en los 60? Los hippies, ¿no? Libertad, love, peace and love, ¿cómo es la cosa? Y todas esas reivindicaciones que vemos, y la siguiente generación la tiene, ¿no? Y la tiene. No quieren leyes, no quieren estructura, no quieren responsabilidad, ¿verdad? Pero dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, ni siquiera se dan cuenta en qué están tropezando. Por supuesto, hermanos, que ellos aprovechados por el diablo, ¿verdad? Todas esas puertecitas que se abren son aprovechadas por el diablo, y por eso dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, es decir, aquellos que rechazan a Dios, por los cuales la ira de Dios viene sobre ellos. Porque rechazan voluntariamente ese conocimiento interno y externo que ven. Y entonces dice Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, hermano, qué tremendo. Entonces, el segundo efecto trágico, hermanos, es que su necio corazón es oscurecido, es entenebrecido. Vemos entonces que la humanidad, hermanos, padece
de razonamientos vanos, un corazón entenebrecido porque no glorifica a Dios, no le da gracias a Dios, a pesar de tanta evidencia, ni le da la gloria ni las gracias a Dios. Y entonces esta es la tercera razón por la que Dios manifiesta su ira. Porque a pesar de tanta evidencia, rechazan a Dios, no le glorifican, no le dan gracias a Dios. Y entonces la ira de Dios se revela. Dios manifiesta su ira, hermanos, porque los hombres se hacen orgullosos, se apartan de Dios, lo cual es de las mayores tragedias de toda la historia de la humanidad, apartarse de Dios. Y se repite, cada vez que un hombre se aparta de Dios, se repite esa escena. La escena, entonces, hermanos, podríamos imaginarnos por un momento esa escena donde un hombre se aparta de Dios. Tiene un acto voluntario de rechazar a Dios. Y entonces encontramos ahí ese orgullo y esa arrogancia y esa pretensión del ser humano que se aparta de Dios. Mire, es aquel ser humano, y visualice usted a un ser humano, no le ponga nombre ni apellido, visualice a un ser humano, hermanos, que rechaza a Dios. Mire, este ser humano es demasiado sabio y demasiado inteligente para creer que debe depender de Dios. Pero si es tan listo el ser humano, tiene tanta capacidad el ser humano, ¿por qué va a depender de Dios? Lo que se ve, dice el dicho, ¿no? Y lo demás. Veamos ese ser humano que también se siente demasiado capaz como para dejar que otro cuide de él. No, pues yo me puedo cuidar a mí mismo. Y entonces vemos nuevamente el orgullo que aparta de Dios. Vemos a ese ser humano, hermanos, poseer muchos recursos para manejar y gestionar su futuro. ¿Por qué depender su futuro de Dios, sino que él mismo puede gestionar sus propios recursos y proveerse a sí mismo para sus necesidades? ¿Por qué depender de alguien más? Vemos a ese ser humano tan académico como para dejar de confiar en esas ideas humanistas, ¿no? Es que es tan académico, ¿no? Ese ser humano se siente tan académico como para no confiar en las ideas del humanismo. No, el humanismo es, yo soy mi propio Dios. Yo soy lo máximo, el ser humano puede resolver. Hay una luz adentro del ser humano que si todos nos unimos y dejamos que esa luz salga de todos, vamos a sacar adelante a la humanidad. O ese ser humano, hermanos, que es tan racionalista como para decir, bueno, si yo soy tan inteligente y tan racional, yo puedo crear mis propias normas. Por eso es que no les gustan la religión, dicen. No les gusta el cristianismo porque pues el cristianismo se rige bajo las normas establecidas en la palabra de Dios. Y si alguien tiene la capacidad de crear sus propias normas y su propio estilo de cristianismo y seguir a Dios así como errante de un lado para otro, porque eso es su norma, ¿no? Su propia norma para con Dios. Bueno, es tan racional, ¿verdad? Rechazar a Dios al final y tomar mis propias normas de vida. Ahora, esa negación, hermanos, humana, lleva a los hombres a la cuarta razón por la que Dios se revela y manifiesta su ira. Mire, dice el siguiente pasaje, profesando ser ¿qué? ¿Se hicieron qué? Necios. Profesan ser sabios, pero mire, sin darse cuenta, se hacen necios. Mire, Dios se ha revelado al hombre, lo hemos dicho en este tema, hermanos, interna y externamente, en su conciencia y en la creación. Por lo que al vaciarse de Dios, los hombres terminan llenando su corazón con otra persona, terminan llenando su corazón con otra cosa. Hermano, es decir, terminan convirtiendo a algo más en su Dios. Es decir, no crea usted que cuando las personas rechazan al Dios invisible, al Dios de la Biblia, se quedan sin ningún Dios. Toman otro Dios. Mire, llenan su corazón con otras personas, con otra cosa, y terminan convirtiendo esa cosa o esa persona en su Dios. El ser humano como que siempre anda buscando algo que lo guíe, ¿no?
algo que le dé propósito, algo que rija sus actos. Y bueno, mediante normas que aunque sean propias, ¿no? Aunque sean leyes propias, le dé ese sentido como de Dios. En resumen, hermanos, cuando el hombre quita a Dios del primer lugar, crea su propio Dios. Le consagra consciente o inconsciente su vida a ese Dios. Mire, ese Dios puede ser su trabajo. Ese Dios puede ser un deporte. Ese Dios puede ser su propia vida. Ese Dios puede ser su casa. Ese Dios puede ser su familia. Ese Dios puede ser su carrera. Puede ser su filosofía. Y así cada uno de nosotros podría hacer un listado interminable de aquello que puede convertirse en su Dios. Fíjese que Jeremías dice ahí en el capítulo 4, versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, dice. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron hacer el bien. El mal supieron, pero fueron sabios para el mal, pero hacer el bien no supieron. Un hombre, hermanos, mire, un ejemplo, nada más. Y usted puede imaginar ejemplos, imagínense. Cuando uno está estudiando la Biblia, hermanos, o cuando uno está escuchando la Biblia, uno puede debe razonar, debe reflexionar. Yo no le pido, jamás les he pedido aquí que estén de acuerdo 100% con mi enseñanza. Usted reflexione, piénselo, y que el Espíritu Santo le hable. Mire, un hombre puede adorar, por ejemplo, su profesión. Un hombre puede adorar su profesión. Y entonces cuando un hombre adora su profesión, sirve a su carrera. Porque esa carrera le va a llegar le va a permitir ser alguien. Y entonces adora esa carrera y esa profesión, sea cual sea, el 100% de las profesiones pueden darse eso. La ingeniería, sí. La medicina, sí. Puede ser usted. ¿Qué más profesiones hay aquí? Chef, ¿alguien que es chef aquí? Puede ser su Dios. ¿Cómo se llama? El derecho. Puede ser su Dios, sí. ¿Qué más? La auditoría, la economía, la teología. También, sí, también. Mire, hermano, puede adorar su profesión porque le va a hacer alguien. Y entonces esa carrera, hermanos, va a dominar su vida. Y entonces todo va a girar en torno a esa carrera. Todo va a girar en torno a esa carrera. Llega a pensar el ser humano que esa carrera es la pura vida. La pura vida. Es que esto es la pura vida. No hay otro. Todos los demás, la mía, yo soy Dios. Yo sí, la mía, ese es Dios. Llega a adorar a esa carrera y le impide entonces ver que está generando una destrucción, por ejemplo, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Y entonces, hermanos, el individuo se va tras su Dios, ¿no? Se va tras su Dios, cualquiera que éste sea. Mire, hermano, ¿y qué dice el pasaje? Que esa es la cuarta razón por la cual se manifiesta la ira de Dios. Pero otro elemento es que los hombres cambian, dice. ¿Cambiaron qué? Al Dios incorruptible, ¿por qué? Semejanza de hombre, ¿qué? Corruptible. Mire pues, hermano, si las cosas que tienen más valor, ¿cuáles son? Son aquellas que tardan más, ¿no? Por eso es que cuando uno va a la tienda quisiera que la cama que uno compra le tardara toda la vida, ¿no? Y por eso algunos están durmiendo todos así hoy. Porque creen que la cama le debía de durar 40 años. Y la cama solo tarda, pues, si es un buen colchón, unos 10 años, ¿no? Pues algunos se levantan así todo el día, ¿ves? ¿Sabe que a mí me estaba pasando? Mire, hermano, mire. ¿Cómo es posible? Y verdad que lo vemos tan real, ¿verdad? Cuando vemos esos ejemplos así. Mire, ¿cómo es posible que el hombre cambie a Dios incorruptible por algo corruptible? Si los metales preciosos, ¿por qué cree que son preciosos y tan valiosos? Porque agarre un diamante
Y va a llegar a su, decía mi abuela, su pispirinieto, decía. Y ahí va a estar el diamante. Y por eso es tan valioso. Ahora imagínese Dios, hermano. Si Dios es eterno, desde la eternidad ya está Dios. Y cambian entonces la imagen de Dios incorruptible por alguien corruptible. Dios es incorruptible, es imperecible, hermano. No envejece, no cambia, no se transforma. Dios no está sujeto a cambio. Dios no se acaba. Dios es eterno e invariable. Siempre ha existido, siempre va a existir. Pero el hombre, hermanos, sustituye a Dios. Sustituye a Dios por imagen de hombre corruptible, dice el pasaje. Lo cual es evidencia, hermanos, que el hombre se ve a sí mismo como su propio Dios. Mire, los hombres cambian a Dios por el humanismo. Y nuevamente le pido perdón por insistir en ese tema. Mire, los hombres cambian a Dios por el humanismo. Es decir, se hacen a sí mismos el Dios de la vida. Ellos son el Dios. Su amor más grande son ellos. Se miran al espejo y se aman. Sí, ven alguien y dice, como decía un amigo de mi papá, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y decía el nombre de él, ¿va? Hacen de sí mismo el Dios de su vida, su amor más grande, ¿no? Su amor más grande. Y claro que debemos amarnos, claro que debemos cuidarnos, claro que debemos buscar estar bien, pero hermanos, no debe ser nuestro Dios. Dios debe ser nuestro Dios. Entonces su amor más grande, ese es el humanismo. El creador de su propio destino, eso es el humanismo. No, nosotros vamos a formar, vamos a dirigir el destino de nuestra nación, ¿verdad? Es humanismo. El autor de su propia moralidad. Si el hombre va a definir cuáles son las reglas de moral, de su propia moralidad, sus propias leyes, el hombre las va a dirigir. El humanismo, hermanos, hace al hombre entonces su propio Dios. Es tan poderoso que vale la pena adorar a ese Dios. Hermanos, este es prácticamente, si usted se da cuenta y lo analiza, este es prácticamente el pecado de las sociedades modernas. Son su propio Dios. Las sociedades citadinas, las sociedades industrializadas, este es el pecado. Las características de esas sociedades, ¿cuáles son? Mire, esas sociedades están, digamos, habitadas por personas que buscan un estilo de vida sano. ¿Por qué? Porque hay el culto al cuerpo, ¿no? Y ojo, yo no estoy enseñando que no debemos cuidar nuestra salud, porque la palabra de Dios dice que somos templo, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero las sociedades, hermanos, busca un estilo de vida sano, mental, psicológicamente, físicamente. Un estilo de vida elegante en su vestuario, en su cuerpo, en su apariencia. Y por eso ve usted que hoy el negocio de esta generación son las cirugías plásticas. El culto al cuerpo, ¿no? El culto al ser humano, ¿no? Mire qué interesante. Pero sabe, hermano, las sociedades que son un poco menos industrializadas, cambian, el apóstol lo enseña acá, cambian, hermanos, a Dios por criaturas. ¿Cómo dice el versículo 23? Mire pues. Entonces encontramos un Dios tanto en las sociedades industrializadas y en las menos industrializadas. En las industrializadas el hombre es su propio Dios, y en las menos industrializadas entonces hay criaturas, aves, adoran a las aves, dioses de madera, dioses de piedra, de metal. Hechos capítulo 17, versículo 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Mire, hermano, quiero concluir sin esta imagen. No quiero que se lleve solamente esta imagen fatalista del ser humano. Quiero concluir diciendo algo, hermano. Es grandioso saber, es hermoso, es maravilloso saber que los creyentes, hermanos, ya no estamos bajo la ira de Dios. El evangelio, hermano, la luz. Y esto es de lo que vamos a ir estudiando en esta epístola. El evangelio, hermano, es la esperanza para el mundo.
sido nuestra luz, hermano. El Evangelio. ¿Por qué? Lo dijimos hace 2 domingos. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces yo quiero decirle algo en esta mañana. Si usted vino en esta mañana sin Cristo, la ira de Dios está sobre usted. Y hoy más, porque ahora ya lo sabe, ya se lo dijimos. La única razón de apartarse de la ira de Dios es atendiendo la luz del Evangelio. La palabra. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Usted lo único que necesita es creer en Dios. Creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar.